Sí, ahí poniendo su dedito profético ahí en la pantalla y dándole tac, tac a la pantallita. Necesitamos que usted sea que me ayude compartiendo a otros hermanos, a sus conocidos, a sus amigos, porque ya vamos a entrar en el discipulado y queremos que su palabra, ese discipulado, esa enseñanza, esa escuela, pues sea conocida por muchos más. Esto no es una enseñanza cualquiera que usted puede ir y sacar así nomás, sino que es direccionada por el Espíritu Santo. Es una palabra que nos ayuda a conocer más de la historia, de la iglesia, que nuestro oído en esta noche pues esté atento en el Espíritu para poder recibir el mensaje. Ese mensaje, pues le doy gracias Señor, por la vida de mi hermana Monse, bendigo su vida, doy gracias a Dios por tener ese corazón dispuesto para estar sirviéndole al Señor, pese al cansancio, pese a muchas situaciones, muchas dificultades o a veces oposiciones, pero sabemos que mi hermana vence a todo con tal de servir al único Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es nuestro Dios. Y le damos la bienvenida pues a mi hermana Monte Martínez. Adelante, mi hermana Monse, sea bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, apoyando siempre al ministerio, al Señor en ustedes. Pues buenas noches, muchas bendiciones a todos. Les damos la bienvenida a este ministerio, un ministerio internacional, es un ministerio profético, un ministerio que busca expandir la palabra de Dios, pero también buscamos tener ovejas alimentadas, buscamos nosotros compartir de lo que Dios nos da todos los días, porque nunca se deja de aprender, no importa cuántos años tengan ni cuántos años en edad y cuántos años también tenga de conocer a Dios, de relación con Dios, uno siempre está aprendiendo. Y bueno, gracias Pastora Carmen, bendiciones. No sé si alguien me pueda decir si el fondo se escucha bajito o no. ¿Se escucha bajito? ¿Sí? Ah, ya, ok. Es que no le subía más porque no escuchaba yo muy bien. No sé cómo lo escuchen ustedes, pero bueno, le voy a subir un poquito más. Pues le invito a que no se vaya, a que se quede, porque es un tiempo de... Ya sé por qué se escuchaba bajito. Es que tenía el audífono con el micrófono abajo. Entonces yo estaba hablando y y pues no estaba hablando del lado correcto. Amén. Con razón. Bueno, pues les decía que les damos la bienvenida a este ministerio. Les pedimos que por favor se queden, que nos acompañen, que sigan tocando la pantallita 30 segundos. Ayúdenos a expandir este ministerio, a expandir pues los mensajes que traemos cada uno de nosotros. Los preparamos con todo el amor, desde la dirección, que el día de hoy está nuestra pastora Carmen, que yo sé que lo hace con todo el amor, con toda la dedicación, que lo hace justamente para servir a Dios con los recursos, con su voz. Y pues sí, a veces hay complicaciones, la bendecimos y bendecimos también a la hermanita Niva, bendecimos a mi hermanita Ani, a cada miembro de este ministerio, a Tatiana y a cada uno de ustedes que están ahí escuchando, que se conectan, que buscan ese alimento. Y bueno, estamos en unas clases de denominaciones y el día de hoy es una clase
a mí me pareció muy interesante. Mientras yo la iba preparando, me acordaba de cosas que, por ejemplo, hablaba yo con mi hermana. Cosas que a veces tenemos dudas, cosas que a veces decimos, bueno, pero ¿cómo le hago yo para discernir? A veces vemos este tema de las denominaciones como información relevante, como si fuera simplemente historia y ya se va al saco de la basura, para mí no importa, no sirve, pero la realidad es que es un tema súper importante. Lo vemos a veces hasta tal vez con cierto desprecio, cierto desdén, tal vez ignorando que a partir de la historia, de los acontecimientos que surgen a través de la historia, nosotros llegamos al momento en que estamos ahora, a llamarnos pentecostales, carismáticos, y cualquier denominación que pueda haber parte de un punto muy específico en la historia. Y bueno, en este ministerio consideramos que, si bien es cierto también que es muy importante leer la palabra, tener este tiempo de la palabra, también es importante la otra parte, la parte de poder tener información, de poder tener herramientas para tomar mejores decisiones, para que la palabra sirva para aplicarla a nuestra vida, no solamente se quede a veces en nuestra intimidad, en lo que a veces nosotros leemos, sino que también nos sirva para poder tener herramientas para tomar decisiones en muchos aspectos, desde lo económico, lo emocional, lo sentimental, la forma de ser, la forma de expresarte, en todo. Amén. Y bueno, muchas veces, muchos de nosotros nos vemos en la disyuntiva de tomar decisiones respecto a la iglesia en la que nos vamos a congregar. Habemos personas o hay personas que tal vez nacieron en una misma iglesia y han crecido y se han formado en esa iglesia. Hay otras personas que no, que han tenido que ir en una travesía de buscar en una iglesia y luego en otra y en otra y en otra. Y a veces es muy complejo el poder decidir a dónde pertenezco, a qué iglesia debería asistir, porque a nadie nos dan un manual de tienes que tener esta información para tomar una buena decisión. Y bueno, muchas veces esas decisiones se toman de momento porque me llevaron, porque conozco a alguna persona que me presentó en esa iglesia, que me invitó. Y a veces estas decisiones son como prueba y error, ¿no? Muchas veces también son decisiones que vamos tomando por no me gusta la música o me gusta cómo predica el pastor porque es carismático, o cosas que no te gustan o cuestiones que sí te gustan. Pero a veces esas decisiones no tienen el peso suficiente y no tomamos esa decisión en base a argumentos que sean realmente válidos, ¿sí? En realidad el decidir en qué iglesia te vas a congregar realmente es una decisión muy importante en tu vida, porque es la decisión tomas la decisión de reunirte con un grupo de personas que tienen la misma convicción que tú y que no solamente te van a ayudar en tus momentos de gozo, en tus momentos de bendición, sino también en momentos de dificultad, cuando pasamos por esos valles secos, por esos valles de sombras. Esas personas que comparten nuestra fe muchas veces también están ahí para ayudarnos, para levantarnos, para no dejarnos solos. Y bueno, en base a estas cuestiones es muy importante la iglesia en la que nosotros nos vamos a congregar. Se trata también de tu vida espiritual. Y tu vida espiritual no es cualquier cosa, es donde te vas a formar, donde te van a enseñar, donde tal vez vas a aprender a orar, vas a aprender a buscar a Dios en intimidad, donde vas a aprender o vas a ir a alabar, a adorar, donde tú vas a juntarte con un grupo de personas para hacer esa búsqueda de Dios enfrente de un altar. Y bueno,
La iglesia también te puede dar esta capacidad y este poder mediante las herramientas y el alimento que te dé para poder transformar tu vida, y no solo transformar tu vida, mediante tu propia transformación, transformar a otras personas. Entonces, el elegir una iglesia no es cualquier cosa. Y se trata también de unidad. Se trata de que como iglesia nos unamos para expandirnos en un mismo propósito. No solamente se trata de ir yo a llorar o a expresarme, sino se trata también de irme a formar, porque Jesús nos dejó esta gran comisión a todos y cada uno de nosotros, que es hablar de Él, presentarlo, traer a personas nuevas a que lo conozcan. Entonces, la iglesia va a influir en tu formación. No es lo mismo el potencial y el impacto que tiene una iglesia sola al que tienen 10 iglesias juntas. Obviamente el impacto va a ser mayor cuando hay unidad. Amén. Y bueno, eso a veces es algo que nosotros en realidad no tenemos. Y Jesús dijo en Mateo 3:26, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y habló ahí de Satanás, que si se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer. ¿Y qué creen? Muchas veces nosotros como cristianos realmente sí estamos divididos. Uno, no buscamos la información, no sabemos, no preguntamos lo suficiente. Y eso nos hace presas fáciles para que personas tal vez que no tienen los motivos correctos para servir, se aprovechen. Y Jesús lo dijo, Jesús en la parábola del buen pastor, él habló de que había ladrones que venían a matar, a robar, y que él era el buen pastor. Entonces nos estaba advirtiendo que iba a llegar un tiempo en que nosotros teníamos que tener mucho cuidado en quién poníamos nuestra mira para ser nuestro pastor, ¿sí? Y bueno, el tema de hoy va un poquito de eso. Quiero hablarles de por qué es importante saber en qué denominación estamos. Estas clases son para tener más información, para tener más herramientas, ¿ok? Quiero empezar diciéndoles, recordándoles los 5 pilares teológicos, según Martín Lutero, que son las creencias para las personas que se reformaron, para los protestantes, ¿sí? Y son 5 pilares fundamentales que nosotros debemos tener. Estos no son negociables. Estos son los 5 pilares que nosotros debemos tener bien cimentados para que cuando lleguemos a enfrentarnos de visita a una iglesia, conocer nuevos hermanos, conocer nuevos líderes, escuchar información, nosotros tengamos estos filtros que son los más básicos. Bueno, son 5. Primero tenemos que hay una sola escritura y es sola. Todas estos son solas, ¿no? Sola escritura. La Biblia es la autoridad máxima. Esa es la primera. Y esta autoridad abarca para tu fe, pero también en la práctica. Y la Biblia está por encima de tradiciones, de concilios, de decisiones, de opiniones. La siguiente es la fe. La justificación se recibe únicamente por la fe en Jesús, no por obras humanas. Y aquí es donde a veces, cuando nosotros filtramos en algunas iglesias, comúnmente este pilar teológico va acompañado de por la fe y por las obras, ¿sí? Y bueno, ahí es una alarma, porque muchas veces el tema de las obras se utiliza pues para manipular un poquito las cosas para que la gente o invierta más tiempo o tal vez diezme más, ofrende más. Amén. Después tenemos también la gracia. Solo la gracia.
La salvación es un regalo inmerecido de Dios, es un don de su gracia, no es mérito de ningún hombre, no es mérito mío, no es mérito de nadie, es solamente porque Dios tuvo esa misericordia y esa gracia de salvarnos. Y también viene la siguiente sola, y esta se refiere a Jesús, a Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación se encuentra solamente en Él. ¿Ok? Y esto aquí es un punto súper importante porque a veces encontramos, no solamente iglesias, encontramos contenido donde a veces no se habla de Jesús, no se le da la importancia a Jesús, o no se habla del Espíritu Santo, o se habla únicamente del Padre. Entonces esto nos sirve también como este filtro para saber, ok, estos son mis 4 pilares y estos son inamovibles, no me puedo mover de estos. Y después está el siguiente punto, es que solo Dios da la gracia. Bienvenido, Jorge. Te damos la bienvenida. Por favor, quédate a escuchar. Estamos aquí para servirte. Toda la gloria es para Dios, ya que la salvación es por su obra de principio a fin. Estos son los 5 principios que debemos tener en cuenta. Estos son los no negociables de un cristiano. Solo la Escritura es la autoridad. La justificación se recibe por fe. La salvación es un regalo inmerecido. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y toda la gloria es para Dios. Estos son las cinco solas que se exponían en la Reforma Protestante para cimentar a las personas respecto. Dios te ama, Jorge. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes las denominaciones? Una denominación es un cuerpo religioso identificable bajo un nombre, estructura o doctrina en común. ¿Qué quiere decir eso? Que es un grupo de personas que comparten creencias fundamentales y que se basan prácticamente en los 5 puntos que les acabo de decir en base o en el tema del cristianismo. Y bueno, a veces van a diferir o se van a diferenciar por posturas, por creencias, pero también por misiones, porque esto también es muy importante. Por ejemplo, podemos ver que en Latinoamérica la mayoría de personas o la mayoría de iglesias se denominan únicamente evangélicos o cristianos, porque si me preguntan, pues, yo digo soy cristiana, pero los católicos también son cristianos, porque los católicos no creen en un Dios aparte, creen en el mismo Dios, pero compartimos creencias, compartimos también formas de hacer las cosas distintas, pero la creencia en Jesús está ahí, tanto en la rama católica como en nosotros, que nos podemos decir cristianos o evangélicos, ¿sí? Y a veces también es un poquito Jorge, a veces parece que tenemos problemas, que tenemos conflicto, pero realmente lo que Dios hace en nuestra vida es traer un cambio y una transformación, no solamente de mente, de corazón, de actitud, y a veces esos procesos duelen. Duele soltar todo aquello que nos tiene esclavizados. Entonces, Dios te ama. Dios te ama a pesar de que estés en la situación en la que estás ahora. Él te ama muchísimo. Y Él espera que regreses, porque está esperándote, con los brazos abiertos. Amén. Bendecimos tu vida donde quiera que estés. Les quiero compartir la historia de cómo surgen las denominaciones. Las denominaciones surgen a partir de un
de un momento muy particular en la historia. Déjenme ponerles una imagencita. Ok. Las diferentes denominaciones surgen a partir de un momento muy particular en la historia. El protestantismo inicialmente era un movimiento unido, solamente había una persona. Pero a partir del año 1529 se realiza pues ¿cómo podría llamarse? Una reunión en Marburgo, ¿sí? Esta reunión, ¿cuál era la finalidad de que las personas se reunieran? Bueno, la finalidad de que se reunieran era que las personas que estaban como líderes de la nueva reforma protestante se reúnen a petición de un príncipe, Felipe I. Bueno, el motivo de esta reunión era que a raíz de este tema del protestantismo, pues se había generado una disputa con la Iglesia Católica. Y este príncipe sabía que el emperador Carlos V, que era un católico radical y que era el hombre más poderoso de la época en ese momento, pues planeaba aplastar militarmente lo que se veía como una rebelión religiosa. Entonces él convoca una reunión donde entiende que los líderes de esta nueva línea de pensamiento, que se encontraba, como vemos en la parte de atrás, me voy a quitar un poquito para que lo vean. La disputa se llama Disputa de Marburgo. Y estaba ahí mezclado en esta disputa Martín Lutero. Estaba también un varón que es Zwinglio. Y estaban también otras personas ahí. Ahorita les voy a comentar quiénes eran. Bueno, la estrategia era que ellos tenían que formar una alianza defensiva, porque si no serían, la idea de Felipe era que pensaba que si no había una alianza, la nueva línea de pensamiento sería aniquilada y iban a empezar a ser aniquilados por separados. Entonces él decía, se tiene que hacer una... No te vayas, Jorge. Al finalizar, vamos a orar por ti. ¿Qué te parece? Por favor, quédate, no te vayas. Debe haber una unidad doctrinal. Amén. La reunión ocurre en el castillo de Marburgo entre el 1 y el 4 de octubre de 1529 y fue una cumbre de estrellas. Me voy a... Listo. Ok, Martín Lutero ya había sido excomulgado. Martín Lutero es el que vemos aquí bueno, aquí se ve su nombre. Es que levanto mi bracito, pero bueno. Es el varón que tiene su dedito levantado. Él es Martín Lutero. Y bueno, él ya había sido excomulgado y pues claramente estaba enfrentando como conflictos y estas luchas porque pues se había opuesto a la Iglesia Católica. ¿Ok? Y él estaba con otro varón, Philip Melanchthon. Este varón era el cerebro intelectual del luteranismo. Era más moderado que Lutero, pero también era muy técnico. Y después tenemos otro bando, el bando de Suiza y de Estrasburgo. Y vemos a Ulrich Zwinglio, que es el varón que tengo en el lado donde dice esto simboliza mi cuerpo, en la parte de abajo. Él es Ulrico. Y bueno, él también es un reformador. Y él es un ex capellán militar con ideas políticas, también muy claras. Y bueno, tenemos también a Johannes. Ay, es que el apellido se me hace muy complicado. Oecolampudios. Discúlpenme la dicción. Bueno, él es otro reformador. Él era un experto patrística y es considerado un padre de la iglesia.
Y después tenemos a Martín Bucero, que es un mediador que intentó sin éxito que varios bandos se abrazaran. Bueno, a estos varones se les recibe con banquetes, ya habían tenido como unos ánimos ahí medios intensos, ya habían habido discusiones y bueno, la tensión era evidente entre estos dos personajes. ¿Por qué discutieron ellos? Bueno, pues discutieron porque se revisaron 15 puntos. En estos 15 puntos que se redactaron y que se firmaron, se estuvieron de acuerdo únicamente en 14. ¿Qué se revisó? Se revisó la Trinidad, se revisó la naturaleza de Cristo, se revisó la justificación de la fe, se revisó el bautismo como sacramento, se rechazó la autoridad del Papa. Y bueno, en el punto 15, cuando llegan al punto de la Eucaristía, la Santa Cena, se acaba la diplomacia. ¿Por qué? Porque Zwinglio apeló a la lógica y a la ciencia de la época, ¿sí? Y él decía que un cuerpo físico, el de Jesús, no puede estar en dos lugares a la vez, en el cielo y en miles de altares al mismo tiempo. Él argumentaba que la Santa Cena, que el pan y el vino era un lenguaje figurado y que era un recordatorio o un memorial del sacrificio de Cristo, quien ya estaba sentado a la diestra de Dios y no podía estar físicamente en el pan. Y bueno, la postura de Lutero era constantemente contraria. Lutero era muy literal. Fíjense, Lutero dijo, si Dios me ordena comer estiércol, lo haría, porque su palabra es ley. Entonces, para él, la razón humana no tenía lugar cuando se trataba de Dios. Y él sostenía que las palabras de Jesús, este es mi cuerpo, debían tomarse de forma literal. Creía que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban en y estaban bajo el pan y el vino. Amén. Y bueno, esta reunión duró varios días. Al tercer día ya estaba claro que no iban a estar de acuerdo, que en los 14 puntos sí estaban de acuerdo, pero que en el tema de la Santa Cena no. Y bueno, hubo un punto en que obviamente hubo también pues cierta diferencia de opiniones, ¿sí? Lutero ahí se negó a darle la mano a Zwinglio y lo trató como un espíritu diferente. Entonces, a partir de esta reunión hay una ruptura. ¿Qué pasa? Que pertenecían a territorios diferentes. Entonces, geográficamente, los territorios se alinearon o con uno o con otro. Al sur de Alemania y Suiza se volvieron los reformados. Al norte de Alemania y Escandinavia se volvieron luteranos. El norte de Europa se mantuvo mayoritariamente. El norte de Europa se mantuvo mayoritariamente luterano. Jorge, por favor, no sé si puedas escribirnos por mensaje a cualquiera de nosotros, a la profeta Adriana. Nos mandas un mensajito y nos ponemos en contacto contigo. Yo quisiera que no te fueras para que oráramos por ti. Amén. Pero si no, pues escríbenos. Y bueno, mientras que, entonces les decía que el norte de Europa se mantiene mayoritariamente luterano, mientras que el sur de Alemania y Suiza se mantienen, o se dice que son reformados. Y luego vendría Calvino. Estos temas los vamos a profundizar un poquito más. O sea, esto ahorita es la introducción para que entendamos de dónde viene esta división, este tema de las denominaciones, que es algo que a veces nosotros no comprendemos de dónde salió. Y bueno,
Un año después de este incidente, los luteranos presentan su propia confesión de fe oficial y se separan formalmente de cualquier otra rama de forma protestante. Así es como surge el tema de las denominaciones. ¿Qué provocó esto? Provoca debilidad política. Al no unirse, los estados protestantes fueron más vulnerables en las guerras de religión posteriores. Y bueno, se produce una fragmentación que ya no llegaría a unirse otra vez. Se sentó un precedente de que si no hay acuerdo en la interpretación de la Biblia, la solución es separarse y crear una rama nueva. Entonces, lo que les decía, las denominaciones son eso, son separaciones de acuerdo a las diferentes interpretaciones y diferentes formas, también en las diferentes misiones que va a tener cada denominación para hacer las cosas o para ver las cosas. Por eso es muy importante que nosotros sepamos a qué denominación pertenecemos, cuál es nuestra doctrina, en qué cree la iglesia donde nos congregamos, porque esta es la forma en que ellos van a postular que se hacen las cosas o las cosas en las que creen, cada una. Desde una perspectiva sociológica y de comunicación, el quiebre este quiebre, esta disolución de esta relación, de esta unidad en la nueva línea protestante y también en el tema de las enseñanzas, en el tema de las traducciones a diferentes lenguas. Trae cambios porque recordemos que se elimina esta figura central que es el Papa. El objetivo o la función del Papa era el que dirigía, el que daba la pauta, el que decía, bueno, esta palabra significa esto y se lleva de esta manera. Esa era la función del Papa. Al quitarse esa figura del Papa, y recordemos también que, bueno, la iglesia cristiana al inicio, antes de que se separara, pues no era como la entendemos hoy en día. Esta iglesia también se ha ido transformando al paso del tiempo, ¿sí? Entonces, inicialmente sí tenían estos preceptos y tenían también las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, pero eso se fue transformando con el tiempo también. No es la misma iglesia de esa época que la que vemos hoy en día. Y bueno, ¿qué trajo esto? Que obviamente cada líder se convirtió en la nueva autoridad y hacía que la división también fuera inevitable porque era una postura distinta de cada líder y una visión y una manera de interpretar y una creencia. Lo que provocó esta separación fue que Zwinglio decía, bueno, yo soy más racional, yo no creo que Jesús esté físicamente aquí. Lutero decía, yo me lo creo literal. Esa fue la manera, ese fue el motivo por el cual se generan estas denominaciones, ¿ok? Y bueno, a partir de esto se generan 4 ramas que surgen a través de la Reforma protestante. A lo largo de estas clases vamos a ver cómo esas ramas van influenciando otras. Es un tema tan extenso que no podemos abarcar todo y enseñarlo en poquito tiempo, más bien se tiene que tomar el tiempo para explicarlo y llegar a la rama en la que estamos hoy en día. Y bueno, estas denominaciones surgen también con la finalidad de suplir determinadas necesidades. Cada denominación se va a desarrollar independientemente de la otra. Tenemos principalmente 4. Vamos a ver que las 4 ramas principales son la rama luterana, la rama reformada, la rama radical, anabaptista, y también tenemos la rama anglicana. Vamos a ver un poquito de estas ahorita, porque quiero entrar en otros puntos y más adelante en las enseñanzas vamos a ir a abordarlas y vamos a ver cómo se desarrollan hasta el día de hoy. Bueno, pues la rama luterana es la rama principal, la que se separa de la Iglesia Católica.
Y bueno, la principal diferencia y recordemos que estas ramas se desarrollan a partir de las 5 solas que vimos al inicio, ¿ok? Que se las voy a recordar. Les quiero pedir que por favor estas se las guarden, porque esto realmente nos da una identidad, esto nos da el filtro. Solamente importa la escritura, la justificación se recibe por la fe, la salvación es un regalo inmerecido, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y la salvación se encuentra solamente en Él y toda la gloria es para Dios, ya que la salvación es su obra de principio a fin. Estas ramas que vamos a ver parten de estas 5 solas, ¿ok? Bueno, tenemos entonces a los luteranos. La rama luterana, ellos sostenían que el tema de la Santa Cena se debe leer de forma literal. Creían que el cuerpo estaba en, con y bajo, ¿ok? Tenían otras creencias también. Ellos a partir de esta rama es que se separan de la figura papal, no se aceptan los ídolos, ni los santos, ni tampoco ningún otro procedimiento, este tema de las obras. Acuérdense que antes de que existiera la Reforma, Martín Lutero se quejaba mucho de que la iglesia le ponía mucho énfasis a las obras. Paga para que seas salvo. Bueno, pues a veces en la iglesia luterana hasta hoy se confunde a los luteranos como católicos. ¿Por qué? Porque tal vez en su manera de ser, en su manera de presentarse, me refiero tal vez a la ropa del pastor, del líder, pues se presenta un poco de similitud con la iglesia católica, pero en sus creencias, en sus fundamentos, pues no siguen la misma línea de creencias. ¿Ok? Después, y en la clase pasada abordamos ya también a la iglesia luterana. Para acortar el tiempo, pues pueden ir a buscarlo. La profeta Adriana, profeta y pastora Adriana de este ministerio tiene un canal en YouTube donde ahí sube las clases. Entonces les pido que si ustedes quieren aprender más acerca de Lutero, porque ya abordamos su vida y también abordamos la iglesia luterana en la clase pasada, pues se vaya allá y la revise. Bueno, tenemos también a la rama reformada. La rama reformada surge a través de esta persona de Zwinglio, que es el varón que vemos aquí, que está señalando a Lutero. Y bueno, él sostenía que como Cristo ascendió al cielo, no podía estar físicamente en el pan. Luego viene otra figura que es Juan Calvino, que me dio una postura de presencia espiritual en la Santa Cena. Pero bueno, en base a estas creencias es que se separan, ¿ok? Vamos a ver un poquito más adelante ya puntos muy característicos y en posteriores clases los vamos a desarrollar. La diferencia entre los luteranos y los reformados es que Zwinglio tenía una postura más racionalista de la interpretación de los sacramentos y de la Biblia. Esa es la principal diferencia. ¿Okay? Después tenemos la rama anabaptista. Los anabaptistas no fueron invitados a este concilio de Marburgo. Ningún bando, ni el bando de Lutero, ni el bando de Zwinglio, los aceptaban. De hecho, los perseguían. ¿Y por qué los perseguían? Bueno, se les consideraban los anabaptistas como radicales en la época, ¿ok? Estoy buscando, estoy leyendo, perdón. Y bueno, estas personas eran perseguidas. Los anabaptistas, al ver que los grandes reformadores no lograban unificarse ni aplicar lo que ellos consideraban una reforma completa,
Bueno, entonces, ¿a qué se referían con una reforma completa? Ellos buscaban la separación de la iglesia y Estado y el bautismo de adultos. Ellos únicamente creían que los adultos podían bautizarse. Esas son unas creencias que digamos muchos de nosotros tenemos, y también podemos ver que esto que se veía radical en la época, como es la iglesia del Estado, la separación de la iglesia con el Estado, eso ya es una realidad el día de hoy. Bueno, pues ellos comenzaron a impulsar esta idea, que la iglesia y el Estado debían estar separados y que solamente los adultos debían bautizarse. Bueno, ellos también comenzaron a fragmentarse en diversos grupos. Con esta separación se reafirma la idea de que la verdadera iglesia era un pequeño remanente de creyentes separados de estructuras estatales. En la época de Lutero, en la época de Zwinglio, la iglesia y el Estado estaban unidos. ¿Cuál es el origen de los anabaptistas? Surgieron originalmente en Zúrich y eran discípulos de Zwinglio, el mismo que se peleó con Lutero, que es el varón que vemos en la parte de arriba. Bueno, había dos jóvenes, Konrad Grebel y Felix Manz. Sentían que Zwinglio iba muy lento. Zwinglio quería esperar a que el ayuntamiento de la ciudad aprobara los cambios, ¿sí? Estos jóvenes radicales decían que la Biblia no debe esperar el permiso del gobierno y por eso se les consideraba peligrosos. Ellos no estaban de acuerdo con el bautismo de los infantes. Y ellos argumentaban ya también como una manera de estandarte, de creencia, que el bautismo solo es válido si la persona tiene fe consciente. Y en enero de 1525 se empiezan a bautizar unos a otros, obviamente adultos. El nombre anabaptista significa literalmente los que bautizan de nuevo. Y bueno, ellos simplemente se llamaban hermanos, ¿ok? Después tenemos otra rama, que es la rama 4 y que es la rama anglicana. El anglicanismo surge como un movimiento político a partir de Enrique VIII, este famoso rey inglés que se casa con Ana Bolena. También aquí Ana Bolena tiene que ver en esta historia. Bueno, por si usted no sabe, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. Él busca separarse de Catalina porque quiere casarse con Ana Bolena. Entonces, lo que sucede es que la iglesia católica se pone del lado de la esposa de Enrique VIII. Y él, en su afán de querer casarse con Ana Bolena, pues se separa de la iglesia. De esta manera surge el anglicanismo. Por eso se dice que surge como un movimiento político. Y bueno, hay una influencia del protestantismo en la rama anglicana. Ellos toman elementos de Lutero, como la justificación de la fe, y toman elementos de los reformados, como la visión de la cena de Zwinglio, y crean una identidad que no hubiera sido posible sin la iglesia protestante en Europa, ¿ok? ¿Cómo se relacionan estas ramas? Bueno, las cuatro se querían separar de la Iglesia Católica. Esa es la principal característica que debemos tener en cuenta. Querían reformar la doctrina, los luteranos y los anglicanos querían reformar la doctrina para mantener la estructura de una iglesia estatal. ¿Qué quieres decir? Donde naces y eres bautizado, pero también querían unir la ley, o sea que estuviera iglesia y Estado juntos. Y después tenemos a los reformados, que querían una limpieza más profunda de los templos
y de toda la liturgia de la doctrina, querían seguir también unidos al Estado. Perdón. Tenemos a los anabaptistas, a los radicales, perdón, me dio un ataque de tos. Bueno, los anabaptistas querían una separación total. Para ellos la iglesia debía ser una comunidad voluntaria de creyentes, no una institución ligada al gobierno. Entonces ya tenemos como puntos en común. Se relacionan de esta manera estas ramas. Bueno, dos ramas estaban unidos por un enemigo en común en ese momento. Lutero y Zwinglio, que son los luteranos y los reformados, se pusieron de acuerdo en los 14 puntos, con excepción del tema de la Eucaristía, la Santa Cena, pero ambos estaban en un punto de acuerdo, que los anabaptistas eran peligrosos. ¿Por qué? Al negarse a jurar lealtad al Estado o aportar arma, los anabaptistas eran vistos como anarquistas que destruían el orden social. Al rechazar el bautismo infantil, disolvían, o el pensamiento que se tenía es que disolvían el pegamento social que unía a la ciudad y que unía a la iglesia. Y bueno, les quiero decir como las características, las voy a refrescar. Hay pilares fundamentales, ¿ok? Solo para los anabaptistas, solo los adultos confiesan su fe. Se negaban a ir a la guerra basándose en el Sermón del Monte. Esto los hizo también blancos de persecución tanto de católicos como de protestantes. Practicaban el compartir todas sus posesiones, siguiendo el modelo de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. ¿Ok? ¿Qué pasó con ellos? Debido a que los anabaptistas no tenían protección ni de reyes ni de príncipes, como en el caso de Martín Lutero. Martín Lutero sí tenía la protección de Felipe. Felipe era un príncipe. Entonces, a diferencia de ellos, los anabaptistas fueron cazados y fueron ejecutados. Algunos sobrevivieron, estas creencias sobrevivieron y se fueron evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy como menonitas, como amish o como uteritas. Y bueno, vamos a abordar este tema más a fondo en las siguientes clases. Hoy el anabaptismo se asocia con grupos rurales y con grupos pacíficos, pero en sus inicios sí hubo ramas violentas, ¿sí? Esto fue lo que le dio la justificación a los reformadores para verlos con terror, con rechazo, y por eso fue que decidieron no incluirlos en el diálogo. Y bueno, estas son las ramas principales que vamos a ir abordando en las clases posteriores. Quiero ahora entrar en dos temas fundamentales, ¿ok? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esta clase de información? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de dónde salimos? Pues bueno, porque la mayoría de denominaciones cristianas surgen a través de estas ramas. Tal vez no sabías de dónde venía la idea de la separación del Estado y de la Iglesia, o de dónde venía la idea de que solamente los adultos deben bautizarse. Pues vienen de esta época, vienen de alrededor del 1500, de la Reforma Protestante. ¿Por qué es importante tener conocimiento y discernimiento acerca de la denominación, pero sobre todo la denominación acerca de las doctrinas?
porque está en auge y en crecimiento este tema de que las iglesias a veces no son denominacionales. Entonces, esto a veces da carta abierta también a que no haya buena rendición de cuentas. Una doctrina es simplemente una enseñanza. Cuando estaba preparando este tema, me encontré con testimonios en la red de personas que decían que cuando ellos iban y cuestionaban en las diversas iglesias la doctrina, se les castigaba, no se les respondía. Y bueno, cada iglesia realmente está llamada a rendir cuentas, a decirte en qué cree. Para una persona, digamos que viene de una línea protestante, como somos nosotros, porque cualquier persona que no cree en ídolos, en santos, o que no comparte las ideas, por ejemplo, de la liturgia católica, pues se va por la rama protestante. Y de esa rama protestante surgen otras ramas. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos tener bien cimentadas cuáles son nuestras creencias. Por eso les hablaba al inicio de las 5 solas, que son los pilares de nuestra fe, de que son estos 5 pilares que son inamovibles. Nosotros no podemos ni negociar con estas creencias que tenemos, las tenemos que tener bien cimentadas porque nos va a servir como esta brújula para saber dónde estamos. El hecho de que nosotros sepamos qué clase de doctrina, que lo que yo les comentaba es simplemente la enseñanza, en qué cree cada iglesia, sirve para rendición de cuentas mutua, rendición de cuenta de la oveja, pero rendición de cuenta también de la autoridad. No sirve de mucho que tú le pidas a la iglesia, al líder de la iglesia, que te dé esta rendición de cuentas si nosotros como ovejas no tenemos el conocimiento de qué significa y nosotros no tenemos afianzados también nuestras creencias inamovibles. Déjenme reinicio la musiquita porque me siento muy silenciosa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tomar también acción en estudiar la palabra primeramente, porque como decía con las 5 solas, la primera autoridad es la Biblia, pero también nosotros empezar a estudiar estos temas. Cuando empecé en mi vida cristiana, yo veía este tema como de que no es importante, pero la realidad es que me di cuenta de que sí es importante. Les quiero leer o les quiero comentar que hay diferentes conceptos de sectas. Hay sectas que digamos son más como en el aspecto social, pero hay sectas también teológicas. Y nosotros no tenemos como muy estandarizado estos conceptos, pero nos ayuda mucho para saber dónde estamos pisando. A veces nosotros cuando hay algunas iglesias, hay muchas iglesias y bueno, esto viene en la Biblia, va a haber falsos maestros, va a haber personas que estén enseñando cosas que no son verdad, que tengan como objetivo robar, matar y destruir. Este concepto del ladrón no solamente se aplica a Satanás, sino se aplica también a estos falsos maestros, estas falsas doctrinas. Y bueno, a veces nosotros también disfrazamos el libertinaje con libertad, porque es más fácil no tener responsabilidad, no rendir cuentas, no tener compromisos, ¿sí? Y también este tema de no conocernos, de no conocer nuestra identidad, de no conocer estos pilares, nos da una falta de resistencia, de persistencia, de identidad. ¿Por qué? Porque no hay raíz. Si tú como cristiano no tienes raíces de decir, esto es lo que yo creo y esto no se mueve. Bueno, y estas 5 solas están basadas en la escritura totalmente, no es algo que yo me esté inventando. Pues bueno, ¿qué va a pasar? Caemos en el riesgo de caer en sectas. Muchas veces las sectas se van desarrollando con el paso del tiempo. No es que tú llegues a un lugar y ya esa secta ya parezca una secta. No, sino que hay conceptos atrás o cosas que no se dicen, pero tampoco que nosotros como personas que se congregan, como ovejas, no cuestionamos, ¿ok?
En muchas iglesias todo recae en el pastor también. Y cuando el pastor ya no está, cuando el pastor tal vez parte de este mundo o pasa alguna situación, bueno, pues la congregación se siente perdida y se dispersa. ¿Por qué? Porque somos ovejas a veces que no tenemos raíces, que no tenemos identidad. Te quiero decir qué significa una secta teológica. Es un grupo religioso que se separa de la tradición mayor para seguir enseñanzas divergentes, a menudo centradas en doctrinas alteradas. Líderes carismáticos, se caracteriza por negar verdades esenciales de la fe original. Exclusivismo, rigidez dogmática y manipulación, siendo consideradas herejías desde la perspectiva teológica tradicional. ¿Qué es una herejía? Es lo que va en contra de lo que Jesús dijo, de lo que se establece en la Biblia. Eso es una herejía. A veces hay cosas que nosotros no sabemos. Bueno, la herejía es lo que va en contra, ¿sí? ¿Cuáles son las características estructurales de una secta teológica? Porque hay dos, está como la secta social de la que hablamos comúnmente, pero también ya está este concepto de secta teológica. Uno de los puntos principales es que se va a presentar una desviación dogmática. Niegan fundamentos clave, por ejemplo, la divinidad de Jesús, lo que dice la Biblia también. Añaden revelaciones nuevas que contradicen la Biblia, y por eso es sumamente importante que nosotros leamos, que tengamos este conocimiento, que si somos nuevos enseñemos estos pilares también a las personas que van creyendo, que empiezan a creer en Jesús, para que estos conceptos, cuando nosotros veamos que algo va en contra de eso, digamos, aquí no, porque como les decía, esos son conceptos inamovibles. Y bueno, otra característica es que vamos a observar liderazgos carismáticos, dirigidos por personas de autoridad. A veces estas personas se proclaman divinas o poseedoras de verdades exclusivas. Tenemos estas iglesias, por ejemplo, aquí en México, la Luz del Mundo. Cuando decían que este personaje, que no recuerdo del nombre, decía que él era mediador entre los hombres y Dios, y entonces ya se empezaba a crear una figura que era más bien como se empezaba a poner él mismo como una deidad. Entonces esto es peligroso. También vemos este punto de exclusivismo. Sostienen que solo sus miembros son salvos y elegidos, considerando a los de afuera como impuros y perdidos. Y aquí está un punto que quería abordar el día de hoy. Como ya vimos, a veces el tema de las denominaciones se presta para crítica, para desunión, para poder decir, bueno, tal vez yo, como creo que tengo la verdad, tal vez yo pienso que tengo el derecho de juzgar al hermano que tiene una creencia distinta. Pero no es así. Los cristianos en sus diversas ramas y denominaciones compartimos la misma creencia en Jesús, la misma creencia en la salvación, la misma creencia de la gracia. Y bueno, no deberíamos de ver estas diferencias para atacarnos unos a otros y comportarnos de una manera sectaria, sino deberíamos verlo como una forma de poder generar tolerancia y de aceptar las diferencias de personas que no creen lo mismo que nosotros. Amén. Por eso es que empezaba al inicio con esta porción donde Jesús habla de la división. Nosotros como cristianos no estamos llamados a estar desunidos, a ver al otro feo porque no comparte las mismas creencias que yo. Más bien estamos llamados a orar por las personas que tal vez vemos que están en doctrinas equivocadas, en iglesias equivocadas, haciendo cosas equivocadas o que tal vez a nuestros ojos están equivocados. Pero solamente Dios, Jesús es el pastor que nos une a todos. Él es la cabeza de la iglesia. Y los cristianos en sus diversas denominaciones somos una iglesia en conjunto. Entonces, el tener estas actitudes de
excluir a otros hermanos de diferentes denominaciones o de diferentes creencias es un comportamiento sectario, ¿sí? El exclusivismo, pues obviamente sostiene que las personas que no comparten las mismas creencias que yo son impuros o están perdidos. Y bueno, las sectas también se van a apartar de la verdad bíblica, ¿sí? Y apostólica común, y caen comúnmente en herejías, ¿ok? Esto también es fácil es fácil de caer en estas falsas creencias cuando no tenemos una relación y también cuando no tenemos una lectura completa, cuando no tenemos unas lecturas también de la Biblia, cuando no profundizamos en la palabra, cuando no estudiamos. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuando alguien nos está mintiendo si nosotros no tenemos esta búsqueda personal también de la lectura de la palabra? Quiero decirles que el tema de la Reforma Protestante surgió a través de que Martín Lutero dejó de poner su mira en el intermediario, que era en este caso la Iglesia Católica, sino que él lo que hizo fue meterse a leer la Biblia, ¿sí? Porque en esa época se guiaban únicamente por costumbres y él lo que hizo fue leer la Biblia, eso fue lo que le trajo la revelación. Entonces eso es lo que nos va a traer la revelación y nos va a traer la dirección a cada uno de nosotros. Este tiempo de intimidad, este tiempo de lectura de nuestra Biblia y tomarla como lo que es una autoridad. Es la guía y el instructivo de vida de cada cristiano, la Biblia. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia y no acompañamos nuestra intimidad, nuestro tiempo de oración con lectura de la Biblia, pues de cierta manera vamos indefensos, sin armas, sin información, y podemos quedar expuestos a caer en las mentiras de otras personas que pueden tomar lo que se encuentra en la Biblia para tergiversarlo o para torcerlo. ¿Ok? Y bueno, las sectas también tienen una alta exigencia, requieren compromiso total, tiempo y recursos de los miembros. Entonces, son varios elementos que si los vemos en realidad, ¿qué tan lejos estamos de caer en lugares así? Iglesias hay muchas, ¿ok? Nuestra responsabilidad es buscar también información para no ser engañados y no ser confundidos, pedirle la dirección primeramente a Dios. Y bueno, en lugares como en este ministerio, nosotros tenemos el compromiso de proporcionar a las personas que nos ven, que nos sintonizan estas herramientas. Quiero compartirle que en la primera iglesia en la que yo me congregué, pues bueno, esta clase de clases de información se cobraba. Nosotros no cobramos por dar información, nosotros lo que queremos es cada uno de nosotros tener herramientas para tomar las mejores decisiones. Porque es importante nosotros saber de doctrina de nuestra iglesia, saber también de las diferentes ramas de denominaciones. Bueno, porque el saberlo va a permitir que no nos aislemos, nos va a dar esta postura de que en realidad sí todos somos hermanos y debemos comportarnos como tal, no nos va a aislar. Lo que yo les decía al inicio es que el impacto que va a tener una sola iglesia al impacto que tienen 10 iglesias no es el mismo, ¿sí? Entonces, la finalidad no es que nuestras diferencias nos separen, sino que estemos unidos a pesar de nuestras diferencias, porque el que nos une es Jesús. Por eso es que yo hago mucho énfasis en estas 5 solas, en recordarlas, en mantenerlas, en grabarlas, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. ¿Ok? Pertenecer con un grupo de personas que comparten nuestra creencia nos ayuda también a seguir en esta carrera que es la vida, para no salirnos de este redil, del redil en el cual nos llamó Jesús, sino levantarnos los unos a los otros. Nos va a permitir tener una raíz, una identidad. Lo que les comentaba de que cuando toda la autoridad o cuando
la figura principal y las personas vemos únicamente al pastor, por ejemplo, que eso sucede en muchas iglesias. Bueno, cuando el pastor ya no está, porque las personas no somos eternas, pues nosotros podemos caer como en un enfriamiento o en dispersarnos. El peligro está en, si tú no tienes identidad, ¿cómo le vas a pasar una identidad a tu descendencia? Amén. Sin en cambio, si tú empiezas a fortalecer tu relación, tu lectura, pues tu identidad la vas a transmitir a tus hijos y entonces ese va a ser un legado que va a ser permanente y perdurable a través del tiempo. Con el conocimiento de las doctrinas de cada iglesia también conocemos las estructuras de las iglesias. Sabemos quién es el líder, sabemos si puedo tomar Santa Cena, sabemos quién puede bautizarse y sabemos si esta doctrina va de acuerdo a las creencias, a los cimientos que yo tengo como cristiano. Y eso es una parte importante. El tener información de las denominaciones también te va a dar una convicción personal. Y bueno, este tema no denominacional también está muy diluido. ¿Se han dado cuenta que últimamente los artistas salen a decir, bueno, yo creo en Dios, pero no tengo denominación y yo no voy a ninguna iglesia? Esto, al final de cuentas, también es una falta de compromiso, es una falta de querer comprometerse y de solamente decir que tienen una creencia, pero no asumirla. Y esto abre también la puerta a que esta libertad en realidad sea un libertinaje, ¿sí? Porque a veces las personas decidimos vivir en ignorancia. No es que Dios nos quiere ignorantes, es que nosotros tomamos la decisión de no buscar la información y a veces tenemos la información, pues tomamos la decisión de cerrar nuestros oídos para no prestar atención. Y eso es sumamente peligroso. Si no tenemos información, si no tenemos lectura, si no pedimos cuentas tal vez de la iglesia, del lugar donde estamos, bueno, pues entonces corremos riesgos. Amén. Yo sé que parece un punto algo áspero, que a veces por la falta de confianza en las instituciones, que tal vez porque el pastor o porque alguna persona en la iglesia hizo algo. Bueno, tal vez tú dices, no, yo ya no quiero regresar, yo ya no me quiero congregar, pero lo que yo decía al principio es, la razón de peso para decidir en qué iglesia o con qué denominación vas a caminar, bueno, deben ser estos cimientos, tus creencias, esta doctrina, no si la alabanza me gusta o si el pastor me parece carismático o si las personas, no sé, alguna persona o alguna actitud no me gusta, porque esas son elecciones personales. Estas no son elecciones que sean basadas en un criterio justo o más, no quiero decir racional, pero a veces es más la emoción la que te mueve. Y bueno, primero que nada tenemos que pedirle a Dios este discernimiento, tenemos que orar para que Él nos ponga en la iglesia en la que nosotros vamos a ser usados, vamos a ser transformados. Es bueno congregarnos, es bueno también buscar esta información, tener identidad. Es bueno que cuando esta clase de alimentos se nos da también tomarlo. No, a veces en la iglesia cristiana o a veces los cristianos buscamos únicamente mensajes emocionales, pero no queremos preparación. Cuando se habla de estos temas, la gente se va, la gente no quiere escuchar, pero justamente esta clase de información también nos ayuda. La palabra de Dios dice que todo obra para bien para quienes aman a Dios, y Dios también a través de instrucciones, a través de enseñanzas, de estudio, es que capacita a las personas. Quiero hacerle la invitación a que nos siga acompañando en estas clases de discipulado. Digamos, este fue como
una pequeña introducción del por qué surgen las denominaciones, pero le hacemos la invitación a que se quede con nosotros, a que nos siga acompañando. Cada martes tenemos discipulado ahora de brújula denominacional, después ya tenemos pensado qué otros temas y qué otras clases vamos a dar súper interesantes. Tenemos también clases de finanzas bíblicas, por favor no se lo pierda. Y bueno, por el día de hoy es todo. Yo les pido que nos sigamos informando, que nos sigamos instruyendo, primeramente en nuestra lectura, en la Biblia, en oración, pero también que tomemos las demás herramientas que Dios nos proporciona para poder ser mejores cristianos, comportarnos como mejores cristianos y tomar buenas decisiones. Amén. Y bueno, yo quiero despedirme, quiero agradecerles, quiero darles gracias por esos likes y no veo a la pastora Carmen. Voy a ver. Ay, ya le envié invitación. Pastora Carmen, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Amén, amén. Aquí estoy, sino que yo me bajé porque para poder ver más la imagen, para que puedan visibilizar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Le damos gracias a Dios por esa palabra, que esa palabra, esa revelación que hoy ha puesto el Señor pues en su vida para compartir, pues sea ahí creciendo, creciendo y para que nosotros tengamos más ese entendimiento, ese conocimiento para no dejarnos convencer por diversas doctrinas o falsas doctrinas, diría yo, ¿no? Porque en este mundo solamente el Señor Jesucristo es la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, esa es la verdad. Eh, como decía usted, leer la palabra con entendimiento, con discernimiento, para así no dejarnos llevar por, por la mentira del enemigo, porque el enemigo es el que pone división. ¿Para qué? Para que no podamos estar unidos como iglesia. Bueno, pues sin más que decir, vamos a dar pues no sé si por ahí está todavía el hermano Jorge, creo. Le pediría, no, ya se fue, se fue. Bueno, les comparto pues los días martes tenemos las escuelas de discipulado, pues que tenemos como ahora, que es de la hermana Monse, y también el día martes que venimos, este martes que viene, estamos con la hermana Annie, que es Escuela de Finanzas. Yo les hago la cordial invitación que se conecten para que podamos así juntos poder aprender, poder crecer y así poder nosotros estar gorditos, gorditos en el espíritu, sabiendo, conociendo mucho más de la palabra del Señor. También el día miércoles tenemos servicio de jóvenes. Esta semana creo que tenemos, si no me equivoco, pues servicio de jóvenes rompiendo murallas, sí, sí. Pues también les hago la cordial invitación. Tenemos a las 8 p.m. hora Colombia. Y el día viernes tenemos, no, estoy confundida. Es el día miércoles tenemos servicio de caballeros, damas y de parejas. Perdón, sí, estaba confundida. Y el día viernes tenemos servicio de jóvenes. Pues les hago la cordial invitación. Tenemos todos esos días. Invite a sus conocidos, invite al que usted sabe que necesita de esa palabra. Y pues los días martes de 5 de la mañana, pues tenemos esos devocionales. Les invito a que vengan. Ahí hay una impartición
de la palabra, se va a estar orando por su petición. Si usted tiene una petición que aún no se ha cumplido, no se ha dado, pues de ser la oportunidad perfecta para que usted se congregue y ponga su petición para que todos los días, usted sabe que cuando nosotros oramos nosotros en el cielo, pues tenemos una copa en la cual cada oración se va llenando y entonces qué mejor oportunidad que se levante a las 5 de la mañana y se conecte aquí en el ministerio, y para que un grupo unido hace la fuerza y podamos ver ese rompimiento, tanto en su vida matrimonial, en su vida personal, en su vida emocional, en su vida financiera. Pues sabemos que nosotros necesitamos día tras día de Dios. Entonces es mejor que todos los días de nuestras vidas estemos conectados a la presencia de Dios. Eso es lo más importante, buscarlo en la mañana, el primer día, el primer amanecer, darle a Él el primer lugar que se merece. Pues les invito todos los martes hasta el día viernes que se conecte con nuestra pastora Adriana González, que ella vamos a estar dirigiendo un grupo de hermanos aquí, que el del ministerio que estamos sirviendo, con mucho amor para cada uno de los que necesitan. Unidos hacemos la fuerza, dice su palabra. Pues sin más que decir, no sé, mi hermana, le pido que usted me apoye con la oración final. Sí, si no es mucho pedir, porque Claro. no le veo a la hermana. La hermana Tatiana, no se la puedo subir tampoco. Está Siempre bien. ocurre Sí, ese inconveniente. sí, algo Muchas sucede. gracias. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria y te doy toda la honra, precioso Rey. Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona, Padre, que se quedó, que deslizó, que pasó a ver este mensaje, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, amado Rey, tú nos instruyas, Señor, en tu palabra, pero que tú pongas recursos, Señor, y que pongas todas las herramientas necesarias, Señor, para poder avanzar, Señor, en nuestra relación contigo, Padre Celestial, en nuestra intimidad contigo, en la comprensión, Señor, del propósito de cada uno de nosotros, Señor. Padre, damos por terminado, Señor, este servicio, precioso Rey, clamando, Señor, a ti, pidiéndote, precioso Padre, que derrames de tu sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros, precioso Rey. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Padre, que algo, Señor, de lo que se habló el día de hoy se quede guardado, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Padre, te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús tú acompañes, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, te pido por cada persona que tal vez deslizó, que no se quedó, Señor, que tú los lleves en el hueco de tu mano, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre Celestial. Te pido, Señor, que los resguardes, Padre, aún en sueños, Señor. Padre, y que tú seas exaltado y glorificado, precioso Rey. Te pido, Señor, que prepares a más personas, que nos prepares a nosotros, Señor, como esa tierra fértil, Señor, que no venga el enemigo y se robe, Señor, ninguna semilla, Padre, ninguna palabra. Tuya es la gloria y la honra, precioso Rey, por siempre y para siempre. Te pido, Señor, por este varón, por Jorge, Señor. Te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, amado Rey, tú tomes dominio, Señor, y control de su vida, Señor. Padre, que tú saques, Señor, todo espíritu de mentira que se levantó, Señor, para alejarlo de tu presencia, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo vayas a donde está Él y que tú, Señor, dirijas sus pasos, Señor, a tu presencia, Padre. A rendirse, Señor, a doblar sus rodillas, Señor, Padre, y a presentarse delante de ti, Señor. Yo bendigo su vida, bendigo su entrada y su salida, Señor, y yo declaro, precioso Rey, que tú vas a tener un encuentro con Él, Señor, de transformación, un encuentro, Señor, con poder.
Tuya es la gloria y la honra, Señor. Llámalo, Señor, con esos lazos de amor, precioso Padre. Muéstrale tu amor, Señor. Padre, y muéstrale, Señor, que tú diste a tu Hijo, Señor, para salvarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amado Rey, te doy las gracias, Señor. Ato, Señor, todo hombre fuerte, todo espíritu, Señor, de mentira, de venganza, de contravenganza, Señor, de retaliación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre, que seas tú levantando cerco, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, de cada miembro de este ministerio Expansión, pero también de cada personita, Señor, que nos vio, Padre, que escuchó, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pido, Señor, por